O 21 de setembro, este venres, celebrase o Día Mundial do Alzheimer. En Chantada non pasará allea esta data, en esta ocasión dun xeito especial e intenso, con actividades pola tarde e pola noite, organizadas pola Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Chantada e dirixidas a todo o público. A las 6 de la tarde vamos a hacer Asamblea General de Socios. Es obligatorio tener una Asamblea General de todos los socios. Y la vamos a hacer a las 6, más o menos media hora, 3/4 de hora o así. Y después tenemos una conferencia muy interesante. Nos gustaría que fuera mucha gente porque es el jefe de geriatría de Lula, de Lugo. Es profesor universitario, está formando parte del equipo de investigación del Alzheimer a nivel de toda España. O sea, es un gran personaje, que es muy interesante escucharle. Y entonces va a hablar sobre el Alzheimer, su problemática, su prevención y su tratamiento actual. Y eso creo que va a ser muy interesante para todos nosotros y aprender, y él nos dirá a ver qué debemos hacer para retrasar máis esta enfermedade. A conferencia de José Ramón Martínez Calvo terá lugar ás 7 da tarde no auditorio e virá seguida dunha charla da xestoría Álvarez Real arredor da desgravación do IRPF a través de donativos a entidades como esta asociación. A continuación, ás 9 da noite, hai outra quedada máis informal e aberta a todos. É preciso levar lanternas ou focos para a andaina. Siempre tuve la intención de hacer una especie de caminata nocturna, porque el marco del paseo, de la orilla del río, se adapta muy bien para este tipo de actividades. Y bueno, aprovechando también con el Día del Alzheimer, dije, mira, pensamos un viernes por la tarde, que es un día ideal para hacer una caminata, todos con linternas, con focos de frente, como podamos. Y después de esa caminata, que bueno, es corta, menos de 2 kilómetros y pico, todo el mundo la podemos hacer. Vamos a mirar de hacer también luego una torriscada pancetada, lo que podamos conseguir torrisco, conseguimos torrisco, y lo que no, pues panceta. Y después una actuación musical ahí del grupo de los Os Tres Pés, que bueno, pensamos pasar una velada agradable. O despoboamento do rural galego e do interior é un feito que fai que a provincia de Lugo e por isto a nosa comarca sexa unha das zonas máis envellecidas de Europa, algo que vai unido a unha alta taxa de incidencia de Alzheimer e outras demencias. Para que isto non quede no esquecemento, a Fachantada, que desenvolve a actividade diaria de luns a venres, está especialmente centrada en accións de prevención. Traballan con persoas maiores e doentes e contan nestas accións con 50 usuarios no centro e a domicilio, pero tamén cos que se van aproximando e adiantando a unha idade máis avanzada no rural. La labor que tenemos los directivos de este tipo de asociaciones, en este caso, por ejemplo, de Fachantada, es sensibilizar a la población de la problemática que tenemos y muchas veces de que las actividades, las personas y todo de lo que tenemos, lo tenemos que conseguir nosotros mismos. O sea, las subvenciones cada vez están reduciéndose más y tenemos que también ir aportando un poco esto. Entonces, quizás este tipo de actividades, lo que pretendemos es sensibilizar a la población, ver que el Alzheimer o incluso de otras degenerativas, y lo muy importante que son la prevención. Los talleres que estamos haciendo en Fachantada, por las parroquias hay ahora, en Arcos, en San Cristóbal de Mauricios, en Santa Cruz de Viana, en Requeixo vamos a empezar ahora también, San Vicente de Rozón. Todas estas parroquias estamos haciendo talleres de memoria, talleres preventivos que lo que ayudan es a retrasar todos estos procesos degenerativos y todos estos procesos mentales y bueno, retrasar la enfermedad. Sí, igual a esta foto. Sí, porque hasta jueves que no me pasan. Ellos mismos están muy sensibilizados con el problema.
van viendo la población a partir de los 55 o 60 años, cómo vas fallando la memoria, cómo se te van olvidando cosas, y me choca mucho ver a las mujeres principalmente, porque la verdad que yo creo que debe haber casi 90 usuarios en toda la comarca de Chantadas, y de los 90 no sé si habrá 5 o 6 hombres. Y estas mujeres ven lo importante que es y la sensibilización, y con qué ilusión van a estos talleres de memoria, esperando encontrar así algo que les vaya a ayudar a ellas. Aí onde pon, nunca es tarde para aprender. Tamén ten 150. Non, muller, vai decir. Xa está. Son talleres preventivos, son talleres de memoria, que estas edades de 65, 70 o 75 años nos viene a todos muy bien. Es 1 hora y media cada día, te relacionas con todo el mundo, haces ejercicio físico y ejercicio mental, y todo eso es muy importante para la vida de las personas. Y como dice la terapeuta ocupacional, para poder hacer las labores diarias mucho mejor. Nos proxectos inmediatos, a Fachantada contra con ideas para chegar e facer accesibles os seus servizos a máis persoas dependentes nas zonas rurais.